Bienvenidos al podcast Tecnología Mayor. En este capítulo vamos a conversar sobre un tema que está dando de qué hablar en todos lados, la inteligencia artificial en la educación. Nuestra propuesta consiste en abordar el tema desde tres aspectos relevantes: la ética, la cultura y la interseccionalidad. Mi nombre es Sofía Medina y junto a Nicolás Berríos desarrollaremos juntos este tema a lo largo del podcast. Hola Sofi, y sí, la invitación es a preguntarnos lo siguiente: ¿hasta dónde podría la inteligencia artificial ayudarnos en el proceso formativo y de aprendizaje? ¿Cuáles son esos desafíos éticos, culturales y de acceso que surgen a raíz del uso de esta tecnología? ¿Es la IA una herramienta que aporta o consiste en una amenaza inminente? Especialmente en estos contextos de formación educativa, ¿qué pasará a nivel de nuestra sociedad con todo esto? Hablemos de eso a continuación, pero antes de entrar en detalle, vamos a resumir brevemente la historia de la inteligencia artificial, porque si bien para algunos puede ser algo muy reciente, existen también antecedentes históricos que hablan de cómo científicos como Alan Turing, ¿cierto?, acuñó el término inteligencia artificial. Estamos hablando del año 1956, definitivamente previo al ChatGPT, que fue el producto que en el año ya 2022 vino a revolucionar nuestra sociedad, disponibilizando esta herramienta de inteligencia artificial generativa al acceso de todos. Un ejemplo de esto, adelantado incluso en tiempos previos a ChatGPT, podemos hablar de un tutor digital llamado Brainy. Se aplicó como un proyecto piloto en 3 colegios de Santiago, de la comuna de Lo Prado, La Granja y El Bosque. Este tutor digital es una especie de asistente que apoya a niños y niñas en los ramos de ciencias naturales, ayudando a los profesores a tener noción lo que les cuesta o se les dificulta en específico a cada alumno, para así tener una noción específica en cómo poder retroalimentarlos y preparar de mejor manera sus clases. Y realmente sorprendente ese caso, sobre todo porque estamos hablando de que esto fue el año, 2017, o sea, 5 años antes de ChatGPT. claro. Y de ese caso hasta ahora, bueno, ¿qué más hemos visto como cambio en nuestra sociedad? A nivel del Ministerio de Educación, por lo menos, este año 2025 le podemos comentar que se lanzó un curso piloto donde más de 600 profesores, futuros profesores, es decir, estudiantes de pedagogía, están aprendiendo sobre cómo utilizar la inteligencia artificial en el aula. Así también, el mismo Ministerio de Educación publicó ya la actualización de lo que es una guía de cómo utilizar la IA en contextos pedagógicos. Y en menos de 20 páginas te resume una serie de datos y consejos muy útiles para que nuestros profesores también, ¿cierto?, tengan esta noción de cómo implementar esta tecnología que ha sido muy disruptiva dentro del set de herramientas que finalmente van a apoyar al estudiante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Y esto lo han destacado también desde el mundo político, ¿cierto? Es que el Estado, junto con las universidades y la sociedad civil, trabajen mancomunadamente para aprovechar las oportunidades que puede ofrecer la inteligencia artificial en el ámbito de educación. Ahora, quiero invitarle a que pasemos a revisar ya desde un análisis ético, cultural e interseccional los desafíos que nos entrega la IA en el contexto de la educación. Sofi, ¿qué podríamos hablar al respecto? Nicolás, mira, yo creo que el problema aquí no es la IA en sí, sino cómo y para qué se usa. Por ejemplo, cuando se usa alguna herramienta para hacer trabajos más rápido o agilizar el proceso, se pierde una parte esencial del proceso de aprendizaje, lo que puede perder la oportunidad de desarrollar pensamientos críticos, reflexivos, creativos, etcétera. Y lo que claramente puede impactar significativamente en la educación. Desde la filosofía ética, o sea, desde la filosofía y la ética, me gustaría citar a Michael Sandel, que es profesor en Harvard, quien afirma que no todo lo que es posible tecnológicamente es moralmente correcto. Y esto aplica en este contexto. Entonces, esto nos lleva a cuestionarnos: ¿se estará usando la tecnología para potenciar el aprendizaje o para facilitarlo? Otra pregunta también podría ser: ¿se están utilizando estas herramientas para formar personas críticas y racionales o consumidores de respuestas automáticas y estandarizadas? Oye, qué grandes preguntas y claro que siempre va a haber un riesgo implícito al usar cualquier tipo de innovación.
pero pareciera que estamos todavía en la muy inicial de todo este impacto, de esta oleada que ha sido la irrupción de la mano de la inteligencia artificial. Y sin embargo, ya se han levantado alertas, sobre todo en instituciones como la UNESCO, quienes advirtieron ya que se podrían estar desarrollando y creando nuevos sesgos si es que no se diseñan un desarrollo de la inteligencia artificial bajo criterios éticos, especialmente en contextos de uso por menores de edad. Pero pensando en el desarrollo ético, ¿cierto?, de esta IA, hay personas que postulan que debiese ser acotado a lo que puede presentar el apoyo de una guía, un recurso más del proceso educativo. En ningún caso se habla de que la IA vaya a sustituir el proceso formativo o al profesor, ¿cierto? De hecho, por mencionar, son los mismos desarrolladores que hay en la empresa OpenAI, quienes son los autores de ChatGPT, quienes insisten en que estas herramientas jamás van a reemplazar la lectura crítica o investigación en fuentes primarias del conocimiento, es decir, relatos, ¿cierto?, datos de investigaciones, charlas, conferencias, etcétera. Entonces esto nos podría llevar a cuestionarnos qué tipo de educación se está formando si dejamos que los algoritmos decían por nosotros. Tal cual. La cultura es diversidad, creatividad, error, y la IA puede estar estandarizando este conocimiento y excluir saberes diversos, lo que en vez de culturizarnos e informarnos, al final podría ser totalmente lo contrario, nos podría estar quitando información. Justamente porque en estos mismos procesos formativos en los cuales hemos participado juntos, ¿cierto? Cada persona tiene una individualidad, la cual expresa o logra expresar desde su propia inteligencia, su propia cultura, ¿cierto? Y todas estas ideas finalmente y valores, principios nos definen a nosotros como personas. Entonces, me parece que en eso que tú planteabas, podemos resaltar, ¿cierto?, que este riesgo implícito en que vayamos atrofiando o perdiendo nuestra capacidad de reflexionar, nuestra posibilidad de equivocarnos, siendo que el espacio educativo es un espacio donde se permite el error. O sea, si no nos equivocamos acá mientras estamos en un proceso formativo de educación, después nos toca pagar caro por esos errores y equivocaciones en otros contextos. Claro, además tomando tu punto, ¿dónde dejamos la capacidad de equivocarse, de la retroalimentación? Además es súper importante tener en cuenta sobre las respuestas que se entregan, estas herramientas pueden estar cargadas sobre sesgos de género, racismo, clasismo, además de la exclusión de saberes comunitarios, indígenas, ancestrales por lógicas occidentales, ya que estas inteligencias están creadas estandarizadamente, prácticamente con datos que igual el humano les brinda y ella va mejorando sus versiones. Oye, sí, me hiciste acordar de un caso donde estos asistentes de inteligencia artificial como Alexa, por ejemplo, mencionaban que entendían mejor a los norteamericanos, ¿cierto? Y norteamericanas, blancas, caucásicas, blancos caucásicos, ¿cierto? Y no a los afroamericanos, porque básicamente fueron entrenados por personas que se expresaban de un modo que implicaba un sesgo, y un sesgo racial, cultural. Así es que aquí cabe preguntarnos, ¿puede una inteligencia artificial, cierto, convertirse en una amenaza si es que no la usamos con un criterio ético, crítico y abordando todos los aspectos culturales? Yo diría que sí, por supuesto, porque ahí ya estamos hablando de que la inteligencia artificial prácticamente se está estandarizando a un tipo de gente. Quizá haya una persona que hable de diferente manera, otro idioma, etcétera, y no pueda utilizar esta inteligencia artificial a su favor. Sí, solo como para ilustrar el ejemplo que tú planteabas, en Latinoamérica existe una brecha digital importante. Tenemos un 33% de la población que no tiene acceso a Internet, ¿cierto? Y si vamos a ver ese 33%, encontramos que principalmente esto afecta a las comunidades rurales, más lejanos de las ciudades, ¿cierto? Y ahí también encontramos a personas que tienen una mayor vulnerabilidad social, encontramos también en esta brecha digital a personas con discapacidad de distinto tipo, ¿cierto?
Y también encontramos a personas en procesos de educación, ¿cierto? Como miembros de comunidades indígenas y rurales. Así es que es súper importante este tema de la brecha digital desde la interseccionalidad. En este punto quisiera compartir un dato. Según el reporte de la Alianza por un Internet Accesible, en América Latina, el 40% de las mujeres no tienen acceso a Internet o no pueden pagarlo, lo que limita su acceso a la inteligencia artificial, a la educación digital y a mejores empleos, afectando la productividad y el desarrollo económico de la región. Lo complicado de esto es que el beneficio potencial del uso de esta herramienta va a llegar solamente a los que ya tengan estos recursos, que ya hayan cerrado estas brechas, lo cual genera una mayor desigualdad, segregando a los que son más vulnerables y perpetuando todos estos sesgos de género que estamos viendo y hemos visto en los últimos años, sobre todo a nivel de uso y adquisición, ¿cierto?, de la tecnología, todo lo que es la brecha digital de género. Claro, mira, según el programa de educación digital más grande del mundo, ProFuturo, tiene como misión disminuir la brecha educativa en el mundo y expone. América Latina ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en términos de uso de Internet. Sin embargo, alrededor del 33% de la población de la región aún no tiene acceso a este recurso esencial. Esto afecta directamente a comunidades rurales, grupos socioeconómicos vulnerables y personas con discapacidad, estudiantes indígenas. Por eso me pareció interesante hacer este análisis desde la interseccionalidad, porque hemos mencionado datos de productividad, hemos mencionado datos de justicia, ¿cierto? Y en este último punto quisiera citar a Nancy Fraser, una filósofa política, y ella menciona que una educación justa debe ser capaz de equilibrar la redistribución de recursos y reconocimiento de identidad cultural. Ella es una de las autoras que ha como incorporado este aspecto de reconocer la identidad cultural. Entonces, si analizamos todas las desigualdades y brechas en este análisis interseccional, nos enfrentamos a importantes desafíos. Y para darte un ejemplo más cotidiano o más personal, esta brecha de mujeres en el uso de la tecnología yo lo he visto con mis propios ojos. O sea, en mi círculo cercano te puedo decir que tengo amigas que no saben usar un computador. Y esto es bastante relevante porque como sociedad podríamos beneficiarnos enormemente si incluimos a las mujeres en el uso de tecnología. Nuestro país sería más productivo beneficiándonos a todos. No podría estar más de acuerdo contigo. Así es. Ahora, para finalizar, como en conclusión, Sofía, ¿cuál podría ser una reflexión al cierre? Que la inteligencia artificial sí no es bueno, no es mala ni buena, pero depende del uso que le demos o que le den las personas. Que es importante capacitar a los estudiantes y a los profesores y darle un uso bueno a esta inteligencia artificial. Aparte, y no menos importante, em, hacerla más accesible a las personas para que en el mundo todos podamos tener las mismas oportunidades. En conclusión, opino que la inteligencia artificial no es mala ni es buena, solamente hay que saber cómo y cuándo ocuparla. Disminuir las brechas entre la educación y la inteligencia artificial. A mí me gustaría finalizar, digamos, este podcast, ¿cierto?, con una llamada a la acción clara y directa. Acá necesitamos intervención, necesitamos participación, tanto del Estado como también de las familias, ¿cierto?, de los profesores y de toda la comunidad educativa. Necesitamos políticas públicas, necesitamos formación de nuestros docentes y desarrollar una mirada crítica para que así la inteligencia artificial sea una herramienta que nos ayude a reducir estas brechas, fomente el pensamiento crítico, algo que está en claro como retroceso en nuestra sociedad, fomente así también la diversidad y una mayor justicia educativa. Gracias por haberse quedado hasta el final de este episodio. Les invitamos a seguir estudiando, investigando sobre estos temas y a seguir conversando también abiertamente.